con el profesor Lizardo Bonilla Ramírez. Hoy en la celebración del Día del Maestro, 15 de mayo. Profe Lizardo, buenas noches. Profesor Carlos, muy buenas noches. Igualmente a todos los que están viendo este canal alternativo de Tarqui Información. Bueno, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. La teníamos planeada hace un año, pero nos cambió la situación cuando se fue para los Juegos Intercolegiados el año pasado a Bogotá. No pudimos hacerla, había pensado el año pasado hacer con usted una entrevista en el Día del Maestro, pero no pudimos por ese motivo. Este año se nos da la oportunidad, gracias a Dios, para que hablemos un ratico de esa historia, ya casi, ¿cuántos? ¿Casi 40 años? 39 años en el municipio de Tarqui y en la institución Esteban Rojas Tobar. 39 años. El próximo año, 40 años y Dios 40 quiere. y Dios quiere. ¿En qué fecha llegó usted? Yo llegué el 18 de febrero de 1985. Ya nos estamos acercando a esos 40 años. Sí, señor. ¿Cómo llega a Tarqui? ¿Por qué llega a Tarqui? ¿Qué opciones le presentaron en ese momento cuando comenzó a trabajar? Cuando terminé mi carrera en la Universidad Surcolombiana de licenciatura en Educación Física, teníamos en mi familia una muy allegada a mi madre, que en ese tiempo era la jefe de personal de la Secretaría de Educación. Y entonces, pues, yo inclusive trabajé varios años en un supermercado en Garzón de muchacho de unos familiares de ella, la hermana de ella. Ella me dijo Lalo, me decían Lalo, cuando termine la universidad me busca y yo lo ayudo a ingresar al magisterio. En ese tiempo, pues, no era con concurso, ¿no? Era una referencia, alguna amistad personal o política, y uno lo mandaban a trabajar. Entonces fue cierto que ella cuando terminé me la acerqué y me hizo nombrar aquí en Tarqui. Entonces, pues, la opción mía era, pues, primero pues, en Garzón no era mi tierra, pero pues resulta que en Garzón había una plaza, pero en el sector rural. Y pues ella y los sobrinos de ella, que eran muy amigos míos en Garzón, pues ellos le dijeron a la tía, no tía, déjalo en un pueblo vecino. Entonces estaba la vacante de Tarqui, pues aquí me mandaron inicialmente por un año. Ella me vaya a Lalo por un año y después viene y yo lo reubico en Garzón. El año se convirtió prácticamente en 40 años. El año se convirtió para toda mi vida y muy satisfecho, no digo que no, porque aquí en Tarqui me ha ido muy bien, gracias a Dios. Bueno, retrocedamos entonces en el tiempo, el garzoneño, por supuesto, de cepa, con toda su familia. Sí, señor. ¿Cómo se anima a ser docente? ¿Cómo se anima a estudiar la carrera de licenciatura en Educación Física? Yo ingresé a estudiar la educación por herencia de mi mamá. Ella era profesora de primaria en Garzón en una escuela, y cuando yo hice 11 en el colegio Simón Bolívar, hacía uno lo que es el servicio social, y yo fui a trabajar 6 meses a una escuela primaria ahí en Garzón. Se llamaba en el tiempo como alfabetización, y pues trabajé con una profesora en un grado, y pues me ilusionó más la parte de educación. Y pues mirando las opciones, pues escogí como la educación física, ¿cierto? Pues no, de pronto no era un gran deportista, pero pues me llamó mucho la atención esa parte. Con el tiempo, pues dije que mi carrera en realidad de educación era las ciencias sociales, que era lo que más me gustaba, pero pues escogí educación física y me incliné por la ciudad de Neiva. Y sí, creo que cumplí con todos los requisitos y terminé esa opción. Así nació su vocación. Así nació mi vocación. Por familia también, por su mamá como maestra. Sí, por mi mamá y por unas tías que tenía también docente. Entonces nació mi querer ser docente. En la Surcolombiana, bueno, usted siempre le ha gustado la natación. ¿Se desempeñó ya en natación y en otros deportes en el tema de la Surcolombiana en la licenciatura de Educación Física? Sí, yo allá en la Surcolombiana se ve un pénsul de parte académica y parte deportiva. Yo dije pues que en mí, digamos, tuve la ventaja que no era muy bueno para un deporte, pero tampoco era malo. El más difícil para mí siempre fue el fútbol. Era el que más, porque no era muy practicante. Para los otros deportes era regular, cumplía todo y me gustaba mucho pues el voleibol, el basquetbol. Era muy amante de la natación, inclusive trabajé mucho en la universidad con la parte de la natación, en competencia, en prácticas. Tenía unos amigos muy monitores buenos, entonces me colaboraban mucho y sí, la verdad me fue bien. Inclusive participé en Olimpiadas de la universidad representando a la facultad en natación y me fue muy bien. Y en los otros deportes también. Cuando íbamos a las prácticas de fútbol, tenía un amigo garzoneño que él era excelente en el fútbol, pues él siempre me llevaba bien la parte, y yo lo colaboraba en otros deportes, en la parte teórica, eso lo hicimos. Y sí, me fue bien porque fui como
equilibrado en la parte deportiva y académica. Bueno, regresemos a Tarqui nuevamente después de ese recorrido por la universidad. ¿Qué es la primera impresión que tiene de Tarqui en el 85 cuando llega por primera vez acá al colegio Marco Fidel Rojas como rector? ¿Cuál es la primera impresión que tiene? ¿Qué es el primer recuerdo que tiene de ese día? Sí, inquietud de ese día yo pues me preparé, pues estaba joven, relativamente joven. Tenía 22 años. 22 años. Ese día en febrero, 22 años. Y me vine, pues yo vine con muchachos, salí como con jean y muy deportivo. Y mi mamá, pues usted sabe que ella me hizo cambiar, me hizo devolver. Me dijo, no, mijo, usted va a la primera presentación a su colegio, vaya más formal, y me hizo poner, digo, en ese tiempo la ropa que me puse para ir a la universidad. Y bien acicalado, y me vine, yo no, pues prácticamente no conocía a Tarqui, y me indicaron y llegué al colegio. Aquí pues llegué y pues estaba recién pasado como unos años del colegio nuevo, y sí, allá me recibieron, me dieron la referencia en Garzón, pues yo vine a preguntarme por el profesor Álvaro Ferro. En Garzón, no, allá estaba un profesor de Tarqui, de Garzón, que es el profesor Álvaro Ferro, y búsquenlo a él, que él trae allá, ya lleva sus años. Y sí, efectivamente yo llegué y el primero que pregunté fue el profesor Ferro, y él me relacionó y me presentó, y ahí nació pues también esa gran amistad con el profesor Ferro. Ya después me llevaron donde el señor rector, y la otra maestra que me recibió de la primera fue la profesora Albameri. Hoy lo estuve recordando. Sí. Ella fue la primera, salió, y profesor Lizardo con todo su humor. Y bien, contento. Y entonces pues, me llevó por todos los salones, uno por uno, presentándome al profesor de educación. Y yo pues nuevito, pues como nervioso, pero pues sí, me pareció así el colegio muy bonito, muy amplio, ¿cierto? Porque pues yo había hecho prácticas en dos colegios y pues de por sí son encerrados. En cambio, este era un colegio, pues digo, yo siempre que es un colegio campestre. Y él me paseó y me presentó a los alumnos, a los profesores. En el tiempo estaba la granja, y el salón de 11 pues era allá en la granja, donde yo tengo mi sala al ladito, porque eran poquitos y ahí en el salón. Y fue mi primera experiencia, conocí a los profesores, y con los que tuvimos muy buena relación con ese grupo docente de hace 39 años. Sí, era un buen grupo, estaba comenzando la parte departamental. Sí, iba señor. a comenzar la parte departamental. Estaba en ese proceso. Estaba en ese proceso, sí. Y en ese tiempo los cursos no eran tantos. Yo inclusive empecé el primer año pues dando educación física a las horas y me faltaban como unas 3 horas. Y pues el profesor Marco Fidel me indicó que yo le dije, pues yo le dije que pues yo podía dar sociales, Y él no me dio, ¿No? no me la dio ese año. Porque también por sociales, yo lo conté otra vez lo he contado. En Bogotá tenía una tía que trabajaba en Bogotá, profesora de sociales, en un colegio distrital. Y yo iba mucho a vacaciones a Bogotá, iba donde ella. Y llegaba a mi casa y nos ayudaba mucho a la familia de Garzón. Y entonces ella me pedía que le lograba mucho revisando trabajo, evaluaciones. Y entonces aprendí mucho de geografía. Sí, revisando, yo le dejaba listo los chulos y ella me decía la respuesta y yo. Entonces me estaba todo un día ayudándole a ella en esa parte. Y entonces, él en ese primer año, el profesor Marco Fidel Rojas me dio una parte que era también como los servicios sociales. Tenía otro nombre. Entonces yo cogí los de 11 y me acuerdo que limpiábamos el colegio, íbamos al cementerio, a hacerle el servicio social en esa parte. Al año siguiente ya él sí me propuso que, pues si quería dar fuera de educación física unas horas de social, pues me las asignó en los grados sexto. En ese tiempo era sociales, aparte de geografía. A mí me gusta mucho lo que es la geografía. Y sí, de ahí para allá, pues, usted ya conoce, dicté educación física y yo creo que por unos 30 años dicté sociales en Tarqui, tanto en el colegio como en las nocturnas, sabatino. Fui a la parte de Ricabrisa alternando las dos materias, lo oficial y la otra era lo que uno hacía a la hora extra. Sí, la que le gustaba también. La que me gustaba. Nos está saludando por acá, digo nos está porque también me menciona a mí, Jorge Alvarado, un gran ser humano, al profesor Lizardo, un abrazo. Sí, Jorge, un gran amigo, que no le di clase, pero toda la vida lo leí. Listo, ya regresó otra vez. Ya regresó la señal un poco la señal del internet. Listo, ya estamos otra vez conectados. Bueno, estamos hablando con el profesor Lizardo Bonilla Ramírez sobre esos comienzos en el año 85, en ese tiempo Colegio Departamental Esteban Rojas Tovar. ¿En qué momento comienza usted a trabajar esa parte deportiva que maneja tanto hoy en día? Meterse con el tema de intercolegiados. Inicialmente hablemos de eso, intercolegiados. ¿A partir de momento comienza a trabajar esa parte? Sí, desde el momento en que llegué,
pues cuando estudiamos en la universidad, había una parte que llamaban como complementarias. Y entonces también nos ponían mucho a hacer monitorías, campeonatos en los colegios donde íbamos. Entonces veníamos con esa escuela vieja de la educación física, que era más la práctica que la teoría. Ya luego cambió, se fue más la investigación. Nosotros somos de la escuela de la praxis, digamos así. Cuando vine, pues empezamos con los campeonatos en el colegio y empezamos a trabajar, no con mi proyecto que tenemos hoy en día, pero sí a hacer eventos deportivos fuera del colegio, que lo hacíamos acá en el colegio, que era nocturno en esa época. Aquí en nuestra hora. De Jesús. Sí, señor. Pero lo enfrentábamos más que todo en el baloncesto, en la parte del basquetbol, hacíamos los campeonatos. Y fue muy bueno en esa parte. Me acuerdo mucho que estaba mi hija pequeña y las llevábamos con mi esposa y veníamos. Eso fue lo que inició de esa parte. Y los juegos intercolegiados. En ese tiempo, cuando yo recién empecé, pues uno como nuevo íbamos en hartos deportes. Ya después fuimos dosificando en qué era lo que uno tenía, cuál era la línea, y para no desgastarse uno tanto. Pero en realidad todo el tiempo hemos estado. Luego trabajamos una parte de campeonatos de fútbol. En ese tiempo, el jefe núcleo, don Adolfo Gómez, la profesora Marlene Ramos. Hicimos unos 2 campeonatos en el campo de fútbol, cuando era la otra vez como en el otro sentido, campo viejo. Y fuimos haciendo eventos y ya después lo organizamos como un poco más como proyecto. Pero siempre nos ha gustado trabajar un poco hacia la comunidad, hacia la parte externa del colegio, no quedarme puro ahí dentro de la institución. Porque ya el proyecto Recreando con la Comunidad, que está hablando usted del proyecto como tal, ¿ya completó cuántos años? Pues yo le pongo un poco más de 25 años. Claro, imagínese, o sea, para allá el 96, 97. Sí, hartos años trabajando. Prácticamente a los 10 años de usted estar acá, ya lo formalizó bien el proyecto. Ya lo enfocamos a las actividades, que íbamos a los barrios. Me acuerdo que íbamos a los barrios de actividades culturales en la noche, después nos centramos más en el poli. Y sí he querido que volvamos a un barrio, para que la gente como que se acerque y llamamos los cantantes, las reinas. Y esa es una parte muy bonita. Recuerdo mucho los sitios que íbamos mucho a la Veguita. Nos gustaba, íbamos mucho allá a la esquina de ahí siempre nos colaboraba la señora de la tía de la joven. Ella era muy amable, de ahí sacábamos la doña luz, Cecilia, la esposa del señor de don Carlos, que le decían Cachila, doña Cecilia. Ella nos facilitaba ahí ese escenario cuando íbamos para el otro extremo, donde está como el parquecito de ahora de la Veguita. Ahí eran sitios que eran clave en la parte cultural. Y lo mismo me recuerdo mucho a la mamá aquí donde los Almarios, en la esquina. La señora ella ya falleció, pero también era el sitio que ella nos facilitaba la luz. Y ahí nos hacíamos en esa esquina, inclusive en lo alto del andén nos servía porque eso era alto. Ahí nos ubicamos el escenario, tanto para lo deportivo como para lo cultural en las noches. El otro sitio que nos gustaba ir era mucho para los eventos deportivos, era ya a la esquina del Matadero. Abajo en allá donde veían los mesas y veía doña Ana, ahí nos ubicamos por esa recta para la cuestión del atletismo. Era esos sitios clave. También fuimos a San Antonio. Ahora usamos más que todo el sitio de Villas del Canadá. Ese sector es muy bueno. Pero sí nos ha gustado como los sitios. También íbamos mucho a los eventos al Jardino, al Villa Las Brisas. También eran sitios que uno le gustaba porque eran como buenos para esas actividades. ¿Cómo nace su gusto por el atletismo, que es el deporte que también ha trabajado baloncesto, ha trabajado voleibol, otros deportes, pero se enfocó de un momento a otro más en atletismo? ¿Desde qué momento le gustó tanto el atletismo si lo sigue en natación? Inicialmente yo inicié aquí trabajando con equipos de basquetbol y equipos de voleibol. Inclusive, yo lo dije, uno se organiza bien, fuimos a varios años a los intercolegiados de Neiva, con equipos de baloncesto, y más en la rama femenina. ¿En qué sentido? Porque los hombres iban mucho al fútbol y al micro, allá quedaban. Y lo mismo con voleibol. Tuvimos 1 año, 3 años con unos equipos, íbamos. Ya después, pues fui soltando, porque pues uno puede, pero la competencia es muy dura. Era bravo con Pitalito, con Neiva, con Garzón, y uno iba y les peleaba. Pero también alterno a eso, también tenía mis atletas. No en el proceso que hemos hecho hace muchos años, sacaba algunos atletas, no tan organizados. Uno miraba quién podía servirle y 2, 3, a Neiva, no era más. Ya después, pues nos dimos cuenta que el atletismo en los colegios pequeños daba más resultado, llevar atletas que daban más medallas.
y era más beneficio y nos daba más chance a sacar deportistas a nivel ya nacional. Entonces nos fuimos yendo para el atletismo. Y uno pues decía, como le decía de Neiva, pues si usted quiere figurar algo en un deporte, dedíquele a uno solo. O es basquetbol, o es voleibol, o es fútbol, o es atletismo, porque usted encontré 4, y entonces me fui yendo más acá. Y lo otro, las mujeres, también pues dejé ir también, porque es que entonces uno iba a una final, iban 8 equipos por zona, y eso era casi una semana, y eso era una cosa terrible en la villa, en Neiva, eso era, y uno más con mujeres, eso no era fácil. 4 noches allá con niñas. Pues yo cuando fui con voleibol las últimas veces, cuando era con basquetbol, casi siempre ya acompañante, una mujer. Ajá. Ya con voleibol no. Entonces me tocaba en las piezas de la villa, dormir con 2 equipos de voleibol, la de Tarqui y otro, y uno en la puerta y ya dormía en medio de mujeres. Y no, eso, entonces ya me cansé, dije, no, como que no es lo mío. No es lo mío. Después volvía, pero pues íbamos a Pitalito y como que ahí no pasa. Entonces me incliné mucho a la parte del atletismo, que entonces ya me llamó más la atención y daba más la oportunidad de diversificar más en más deportistas. Y lo otro también porque cambié mucho lo del deporte conjunto, cuando ya me abrí profesor a la parte del proyecto de querer masificar más que como promocionar más en la actividad física. Porque uno, inclusive cuando uno dedica a un solo deporte, tiene un equipo de niñas, son 12, 15 niñas, no es más el trabajo. Dependiendo, yo quiero como promocionar más, masificar más la actividad deportiva, entonces nos fuimos más hacia la otra parte de que hacemos hoy en día. Caminatas, campeonatos, que participen más los muchachos, así no tengan mucha cualidad en el deporte, pues brindarle más a los espacios. Y eso es lo que hacemos hoy en día. Me da ganas a veces de decir, bueno, voy a volver a coger un basquetbol, pero no, yo sigo con mis atletas. Ahí yo creo que ya culmino mi etapa como docente. Y creo que logró las metas que usted quería. Uno, masificarlo, porque se logra de muchos estudiantes entran al atletismo. Hay 40, 60, 80 que participan desde los primeros entrenamientos. Lo segundo que logró también, posicionar un deporte. Y tal que es reconocido en atletismo con el Esteban Rojas Tobar. Y la meta era esa, que uno es como una pirámide. Uno empieza con 40 en el colegio y termina con 2, 3 a nivel nacional. Hemos ido logrando que figuremos. Bueno, un deportista tarqueño va a la final de Colombia, que no es fácil. En los deportes de conjunto es muy difícil. Sí, no es que no se puede, pero toca dedicarse a eso. El atletismo nos da otra variedad. Y el atletismo, con ser un deporte individual, si un solo atleta entrena, no hay problema, uno lo entrena. Claro. Entonces, nos ha dado buen resultado. Pues, sin decir que los deportes son muy buenos y hace falta, ¿no? Pero pues, en esos deportes nosotros lo hacemos a nivel del colegio, en la parte de enseñanza del deporte y en los intercursos. Ya ahí para afuera toca ya otro eslabón que son las escuelas de formación. Por acá hay saludos de Ana Mercedes Claros de Castro. Muchas gracias, profesor, por sus aportes al deporte del Ruiseñor del Huila. Fermina Fierro también. Felicidades para todos los educadores. Sandra Milena Bermeo de los Ríos, excelente labor con los jóvenes y la comunidad. Edna Rocío Noriega también. Edna creo que fue alumna de pronto. No sé si la recordamos por allá, Edna Rocío Noriega. Por ahí también estaba conectado Jairo Calderón. Jairo, sí, señor. Con Jairo tengo muy buenos recuerdos. Y muy buen amigo. Es juez de la República. Sí. Un saludo que por ahí también estaba él lo recuerda. Fue egresado hace muchos años. Es de mi promoción. Es de mi promoción. Profesor Carlos, claro. 88. Sí, de promociones de antes. ¿No? Es de promociones de ese tiempo. En esos tiempos. La década de los 80 y los 90. Sí, hoy en día me recuerdo mucho cuando llegué las épocas del Día del Maestro. Eran otro cuento muy diferente. Era muy diferente. La celebración eso era casi una semana. En las noches los de 10º y 11 y en el día los pequeños, los ágape. Sí. Eso era así, era muy bueno. Era pues hoy en día también, ¿no? Sí. Sino que los tiempos cambian. Va cambiando todo, en ese tiempo pues eran menos pequeño el colegio y los profesores más o menos, los alumnos eran así. Y era otra cosa que cuando llegué uno sorprendió de que los alumnos eran ya pues de edad, mucho de edad. Yo recuerdo mucho de los alumnos míos, de que eran de edad y de uno pues, hoy en día no, ya es otro cuento. Sí, ya máximo 16, 17 de la gran mayoría. Recuerdo los maestros de vieja data, que muchos los recuerdan en Tarqui, a la profesora de Silvia, yo estoy hablando con ella, Albameri, Lino, toda esa generación de maestros que dejaron mucha huella en Tarqui, como los que subieron, sino que en ese tiempo los maestros era más sedentario el maestro, llegaba y estaba muchos años.
Hoy en día hay mucha rotación, ustedes lo Sí. ubican, si llegan 2, 3 años y se van, eso hay mucho movimiento de maestros. Somos muy pocos que se quedan, de pronto por los medios de transporte, ¿no? Hoy en día la gente rota mucho. Sí, se mueve A bastante. perder tiempo Albameri, Álvaro Ferro, Franco, Marino, Jorge, ese grupo es inolvidable de maestros. Prácticamente todo el del colegio departamental. Mira, sí, era el colegio departamental. Y lo mismo nos recordamos mucho a los muchachos de esa época y ellos nos recuerdan con mucho cariño, uno trata mucho con ellos. Porque hubo más tiempo de contacto con cada uno de ellos. Sí, eso, el rector Marco Fidel, después la profesora, la rectora Quinet, coordinadores, no, una época muy, profesor Vega, Lorenzo, todo lo que nombro las viejas generaciones se acuerdan de todas sus anécdotas con cada uno de los profesores. Sí, todas las historias que hubo. Las historias Por aquí también está Sandra Patricia Ramírez Otaya, muchas felicidades. No. Profe, Dios lo bendiga siempre, le dice. Bueno, muchas gracias, sí, eso yo aquí estoy representando a nuestro gremio, el magisterio de Tarqui, de toda una vida. Yo conozco todos los maestros que han ido pasando hace 40 años prácticamente. Y es lo mismo que me pasa con los estudiantes. Cuando uno me hace una pilatona, yo los llamo y le digo, vea, su mami es fulana de tal, fue alumna, si me sigue molestando, la llamamos mañana. No, profesor, y sí, ellos, como yo las conozco a todos, claro, o me les cuento en la galería, en la calle, y sí, tengo muchos, demasiados conocidos. Sí. Esa es la ventaja de uno cuando ha estado tanto tiempo en un mismo sitio, conoce mucha gente, ese contacto no se pierde. A propósito de lo que hablaba hace un momento, intercolegiados, Juegos Nacionales, ¿cuántas veces has estado ya en finales nacionales? ¿Ya perdió la cuenta o todavía la tiene? Con atletas he ido ya perdí la cuenta. He ido varias veces con muchachos y como entrenador del Huila, pues porque uno clasifica 2, 3, siempre tienen en cuenta. Hasta el año pasado estuvimos en Bogotá. En Bogotá estuvo Leslie Stephanie. Leslie estuvo, sí, en la final de Colombia y el antepasado en Armenia. Y cada año se cumple la meta, ¿no? Yo siempre digo, 1, 2, 3, la meta es que el colegio figure que va a la final de Colombia en juegos intercolegiados. Y pues los deportes individuales a estos colegios nos dan más la oportunidad. Y lo hemos logrado, tenemos varios, han ido. A nivel del Huila, pues uno siempre va a la pelea como en los primeros puestos, de las medallas. Sí, entonces, y ya cuando hacen la selección, pues los llaman uno para que más o menos qué atletas tiene vigente, para que dé la orientación que puedan ir. Eso es lo que hacemos y yo siempre he dicho, pues, mi trabajo es permanente. Yo he dicho que la meta mía que no la pierda desde el día que entré a trabajar hasta el día que me vaya, que Dios me disponga, que es la hora mía de irme ya del magisterio como tal, activo, de la base, al menos. Pero seguir en lo mío hasta el día que haga mis últimos procesos como docente. Yolanda Escalante le dice, excelente maestro, bendiciones. Jaime Ochoa también está por acá. También, claro. ¿También? Sí, claro, él lo recordamos mucho. Jaime Ochoa está por acá, dice, un abrazo gigante al profe Lizardo, gran aprecio, un luchador del deporte. Sí, sí, como digo yo, nos ha gustado como diversificar las actividades, que todo en lo que manejo, pues yo manejo mucho la parte de que, pues de la parte mía, directamente de la institución de Arróstoba, y busco que la mayoría de los muchachos hagan alguna actividad física dentro o fuera de la institución. Y hay muchos espacios, inclusive lo valoramos dentro de las notas. ¿Quién va? Inclusive lo cultural. Cada periodo digo, bueno, los que están en escuelas de formación, los que están en atletismo, intercolegial, los que fueron a la caminata, los que van al ciclopa, los que están en la banda municipal, los de la danza, que ocupen su tiempo libre en algo sano. Eso es lo más importante. Y es lo que uno siempre hemos buscado, que tanto el colegio como el municipio ofrecer esos espacios para los estudiantes ocupen su tiempo libre. Y eso es lo que hemos buscado con la parte de nosotros de intercolegiado. Y siempre lo he dicho, son espacios para los jóvenes, hay que llevarlos. Y en el colegio, pues sí, anualmente, pues el profesor Humberto va con el fútbol, Abril le acompaña con micro, el profesor Carlos ha estado muchos años con el ajedrez, el profesor Eladio, hemos tenido esa facultad en el colegio fácil, que los profesores llegan y ellos como que, pues ven la actividad que hacemos y yo sé esto. Entonces, hay un profesor que me tiene la intención de ayudarnos en la parte del baloncesto. Yo soy practicante y yo, si quiere, ayudo con un grupo de básquetbol. Entonces estamos a ver cómo unos niños los sacamos, a ver si los llevamos a
a la zonal, porque uno no alcanza, pues, uno no le queda el tiempo necesario para todos los deportes. Pero entonces contamos que es de ese espacio. Y hemos tenido la otra manera del colegio, desde el área de educación del profesor Chico, que hemos sido de puertas abiertas para todos los procesos. Al colegio año tras año llega de una entidad de la surcolombiana, del municipio, ahora hay del ministerio, que llegan a buscar al profesor que venimos de tal, que queremos, háganle, colaboremos, los espacios se les abren para que, porque vienen a hacer actividades para los niños, jóvenes y adultos de municipio de Tarqui. Eso hemos tenido como ese don de la institución y de la directiva hemos recibido el mismo apoyo y las mismas puertas. No, profesor, si ustedes creen conveniente, háganle. Eso ha sido algo muy interesante. Vamos a hacer un paréntesis en la parte deportiva. Vamos a tocar dos temas, que fue el tiempo que se trabajó por fuera de la institución, que fueron los semipresenciales y la jornada nocturna. Hablemos primero de los semipresenciales. ¿En cuáles semipresenciales trabajó como después del 95, 96? ¿En cuáles trabajó usted, profe? Yo estuve básicamente en el colegio de Ricabrisa. En Ricabrisa estuve en esos años. ¿Solamente trabajó allá en Ricabrisa? Sí. ¿O en la Federal también trabajó? Como no me acuerdo. ¿En Ricabrisa? En Ricabrisa estuve yo creo que unos 3 años, no me acuerdo. Sí, fueron unos 3, 4 años de semipresencial, sí. En un tiempo estuvo Disley, la hija, que está ahora psicóloga de la alcaldía. Marley. Marley. Ella era en ese tiempo la coordinadora, la rectora de fin de semana. Y sí, estuve allá y fue una experiencia muy bonita. Yo allá me encargué de la parte de sociales, de sistemas. Yo hice una experiencia de tiempo y entonces la aproveché allá y la di con los muchachos. Me acuerdo en la temporada que estuve allá, era la boda de Juan Pablo Montoya. Era el furor del gran automovilista. En Estados Unidos estaba. Estaba en la IndyCar, era el fenómeno. Y sacábamos el espacio allá con el televisorcito de la época y nos poníamos los muchachos a ver el evento. Era una cosa como cuando fue el ciclismo, sí, de Lucho Herrera. Y entonces estuve allá nos íbamos los sábados y los domingos a trabajar cada 8 días. Yo tenía la semana completa, porque esa era la otra entrada. Sí, claro. Y yo iba y vuelvo y lo digo, allá trabajé mucho con la profesora Viviana, gran maestra también, gran compañera. Íbamos, ¿quién era el otro? No me acuerdo mucho. Nos llevaba también don Carlos. Carlos Torres. Don Cachirra, él tenía su carro, era el de cada 8 días, y nosotros le pagamos cada mes que nos daba, le damos la plata a don Carlos. Él ya, los sábados y los domingos, él tenía el expreso. Ahí nos acomodamos como 5 profesores. Claro, que íbamos de Huevos de la Esmeralda y otros de Ricabrisa. Todo el recorrido, ya nos conocía. Y en el tiempo que yo estuve, él era el encargado del transporte de los profesores del semipresencial. Muy buenas épocas. Inclusive allá hicimos unos eventos. Allá hicimos un reinado, hicimos una cabalgata desde Betania, allá con los muchachos del fin de semana. Hicimos carrera atlética como 2 veces. Y era oro porque era bajar desde el poli, íbamos hasta allá, bajamos no a Betania, sino por el otro lado, para coger como para la playa. Como para la playa de y salíamos a Betania y hacíamos carrera atlética. Eso era con los muchachos de que organizamos el evento. Hicimos unos eventos allá, dentro de lo que hacíamos acá lo implementamos allá también. Hicimos el reinado. Tengo una anécdota mucho porque en ese año eran 3 reinas, profesor. Hicimos el desfile y desde Betania con la reina, y en ese año había una chiva pequeña allá de la vereda. Llegando al polideportivo, la chiva se conectó y se fue de medio lado, y ahí iba una reina. Y una reina. Bueno, ella, cuando me llamé, entonces yo me devolví, y estaba pues el carro de medio lado, como dando contra el cafetal. Yo, ay, Dios mío, sí, recuerdo adentro. Primero es que como que la candidata decía, creo que no puedo bailar porque se lesionó, entonces quedó una profesora y quedó la reina de que era la del colegio, y nos pasó una anécdota porque pues quedó la profesora como candidata y la otra reina, y habíamos ya jurado, y pues yo la idea era que debía ganar era el estudiante. Y sí, efectivamente ganó el estudiante, pero pues uno porque pues era como la valor, y fue muy bonito. Ese fue el reino que hicimos allá ese año. Sí. Allá en el poli, estechó y todo, y muy bueno. El tiempo era estechado y todo, sí. Allá hicimos esa actividad. Esa fue mi experiencia ya como estábamos allá almorzamos, bajamos un pedazo donde el señor Guarnizo era que almorzábamos. Sí, pues la señora pues ya tiempo después falleció. Son los muchachos bonitos que vienen acá, los de López. Los de y el Diego. señor Guarnizo. Y allá íbamos nosotros, la señora nos vendía los almuerzos los fines de semana, y era una señora muy amable. Y a eso conocí mucha gente.
a veces no podía el carro pasar, cuando crecía mucho, nos quedábamos antes del puente. Porque allá se dañaba esa parte, sí. Todavía me acuerdo que entonces nos toca, antes del puente se derrumbaba y entonces tocaba ir a pie y a bolear infantería. Para llegar a Ricaurita. A llegar a la un poquito más, pero llegábamos. Y si eran buenas épocas, muchachos, la comunidad era muy agradable. Todavía tengo muchos conocidos y amigos que los recuerdo, me saludan acá, ya tienen sus años. Por acá lo saluda una exalumna suya, pero ahorita también es colega de nosotros. Ya, Nadia, buen día. Nadia, sí, claro. El baloncesto, creo que era una baloncesto, Nadia, ¿cierto? Sí, claro. Dice, una buena generación. Excelente docente y gran líder deportivo. Gracias, profe, por hacer parte de la historia deportiva de los tarqueños. Un abrazo, le dice Nadia. Sí, claro, Nadia. Y fuimos con ella a Neiva. Pues vuelvo y digo, en ese tiempo era dedicado más que todo a ese equipo de basquetbol. Y recorríamos, salía uno sin problema. Y ya después fuimos girando hacia otra visión de la parte deportiva. Jaime se ríe por aquí, dice, jejeje, dice Jaime, vamos a ver cómo es el asunto. Digo, como dijo la profesora Nancy Alvarado al profesor Carlos, el que tiene en cuenta las fechas de cada etapa de los profesores en la parte rural, que yo manejo las fechas. Sí, gracias, muy bien, Jaime. Todo muy bien. Sí, gracias por la fecha, Jaime, ya le entendí la idea de Jaime también, manejando fechas, que es el caso mío. Bueno, hablamos de semipresencial, muchas experiencias entonces. Sí, muy bueno y 4 años. Y en la comunidad de está muy bueno el ambiente, estamos muy sabrosos. Y con la comunidad y muy bien, fue una experiencia que tuve que me gustó mucho. Ya después con el tiempo ya nos ubicamos, ya no... Terminó, se convirtió en posprimaria. Eso, evolucionó a posprimaria. Se trabajó ya de lunes a viernes. Sí, ya cambió, entonces ya pues ya esa parte no la hicimos más. Pero vuelvo y digo, la parte de esa de Ricaurita fue muy buena. Unos 4 años. Recuerdo todavía mucho ese sector. Marco Antonio Parrasí también lo está saludando, dice saludos para el profesor Lizardo, excelente maestro, líder social y lo mejor, hincha de Millonarios. Sí, ahí que estamos de Bodamillo. Está en Bodamillo. De Bodamillo, pero sí, claro, Marco Parrasí, bastante aficionado a nuestro equipo de Millonarios. Marco Antonio Parrasí. Lo llevamos allí. ¿Cómo llega a la jornada nocturna, profe Lizardo? Que es la otra etapa diferente también. Cuando se termina, cuando se fusionan las instituciones, sí, señor. Ahí llega usted a la jornada nocturna. Cuando ya terminó la parte como del colegio nocturno. Jacinto Vázquez, entonces ya empezaron a hablar con profesores que estoy del diurno, que quisiera, yo siempre tuve la intención, pero pues como ya tenía ahí como los profesores de planta, y entonces cuando eso, entonces ya profesores los que quieran trabajar en la nocturna, y entonces yo me postulé para redes sociales, y sí, pues, por muchos años trabajé en la parte de geografía, después de toda la historia, y me gustaba mucho el trabajo con los muchachos adultos, era otro ambiente, otro programa, y lo que también me gustaba. Porque se cambió después de nocturno a jornada fin de semana, a sabatino. Fin de semana, ahí trabajé mucho en la parte de sociales y la parte de informática, trabajé unos años, trabajé de informática. Fue otra época también diferente. Trabajé las dos actividades. Y sí, considero pues que me gustaba hacer el trabajo y con los muchachos, los adultos, eso tener buenas anécdotas. Sí, son historias que van quedando de esa... En ese tiempo trabajaba mucho con talleres, era otro cuento. Sí. Y como todo, siempre lo empezaba mucho de retirar. Y lo grande era otro buen ambiente, porque era gente ya adulta de otro trato muy aparte, diferente al que uno hacía en el colegio diurno. Pero sí, también fue buena experiencia. Pues muchos alumnos conocidos, tenemos muchos alumnos. Es que uno en tal que yo conozco demasiada gente y me saludan mucho, a veces uno no los distingue. Profesor, yo hoy salí a caminar para el lado de la Gordilla y muchos bueno, porque lo recuerdan a uno por muchos aspectos de la vida de Tarque, que son 39 años, en la parte educativa y comunitaria, de muchas cosas. Erika Segura le dice excelente profesor, y lo saluda también Olga María Celis Rojas, la profesora de La Esmeralda de Bélgica. Sí, también muy bendiciones, le dice, profesor Lizardo. Muy buena, excelente profesora, hicimos un EP con ella, y la tenemos dentro de las compañeras como todos de vieja data, ¿no? Nos relacionamos mucho. Bueno, usted siempre ha promovido el deporte entre la juventud, pero usted no ha quedado sin lo suyo tampoco. Ya a usted le gusta también la parte suya. Un evento, un momento especial, las Olimpiadas, de Confíe y de la DID. Sí. ¿Cómo participaba usted en las Olimpiadas? ¿En qué deportes participaba? Cuando recién llegué aquí a Tarqui, participaba en la Olimpiada en baloncesto. Yo era en la zona centro, era por zona.
Y entonces yo iba con el equipo de baloncesto, como pues yo tenía mucho conocido el equipo de Garzón. Y fui como unas 3 veces en la selección Garzón de la zona centro de baloncesto. Y aquí en Tarqui también jugábamos mucho basquetbol en los campeonatos nocturnos de categoría libre. Entonces yo participé con la selección porque era de distrito. Entonces yo participé de eso, comienzo por la parte de basquetbol. Después ya aquí fomentamos mucho el voleibol con los pastuzos, como les dije yo, entonces nos fuimos también a voleibol. Jorge Franco. Con ellos también jugué voleibol. Después jugué con los equipos de Garzón también en voleibol. Me invitaban mucho, pero pues ellos son muy exigentes, entonces me tocaba viajar mucho y no. Pero ellos también me invitaban, ¿para qué? Entonces como 2 veces fui, éramos campeones, que yo tengo un equipo, todavía lo tiene. Y como 1 año o 2 años fui, para que vea, jugué con el equipo de fútbol. ¿Jugó fútbol? Yo jugué fútbol a la final del Huila. Me acuerdo tanto ahí jugué como 2 veces en el equipo de Magisterio ahí en Neiva, en el Parque Cruz del Norte. Que no parece, pero como 2 veces iba en el equipo de fútbol también. De Tarqui, con toda la colonia, íbamos un buen grupo. Bueno, no era mucho mi afición. Atletismo sí no participé. ¿Nunca jugó? ¿Nunca participé en atletismo? No participé en atletismo. Y siempre lo pensé, yo puedo jugar, pero no me dio por el atletismo. Eso sí no lo hice. ¿Y la natación entonces? La natación sí participé varias veces. Yo participé. ¿Pero con Confía o con Magisterio? Creo que con las dos. ¿También? ¿Confía también tuvo natación también? Y con el Magisterio participé y después dejé como un tiempo, porque fue una Olimpiada de Magisterio pero nacional y quedé como desilusionado, porque pues yo consideraba que era que, entonces dejé, después volví, hay como 3 años, volví a la Olimpiada y fui al Nacional. Lo logró a Medellín. Esa era la alternativa y fui al Nacional hace como 2, 3 años. Ahora tuve completan 2 años, 2 años que fui por representante al departamento, como hay 2 cupos nomás. Y entonces yo bregaba y sí. Pero sí, ha sido mi otra afición, la natación. La natación, o sea, ha sido de todos los deportes, excepto atletismo. ¿Qué hay que está promoviendo ahora más? Sí, salía a trotar y todo, pero como deporte no participé. Nunca lo tomó como deporte. Porque uno se iba a basquetbol o a voleibol con los maestros. La saluda también Amalia Claro Hartunduaga. Amalia, muy conocida, muy allegada. La saludo mucho y la veo constante aquí, mi estimada profesora. Le dice mi gran maestro, un fuerte abrazo, le dice. Pero nos vemos, hablamos bastante. Ahí también está Amalia. Amalia. Hay otra faceta que de pronto no la conocen mucho del profe, a pesar de que usted no ha sido visiblemente como un líder sindical, pero le ha gustado otra parte sindical también. Ha participado en actividades, ¿cierto? ¿Le gusta participar en la actividad sindical también? Desde que llegué yo, desde que me ingresé al magisterio, me vinculé a la parte de la asociación de profesores y a la parte de CONFIE. Pero en la parte del sindicato he sido militante, más no directivo. No me llamó. Una vez fui aquí en Tarqui. ¿Ah, sí? En una ocasión tuve de la junta directiva. Pero no, pues porque yo me dedico más a lo que era la parte mía, la educación física, me le gastaba más tiempo a eso. Entonces no le gasté. Pero sí he sido muy activo de la causa del magisterio. Sí. De la lucha, he ido a Bogotá como unas 5 marchas nacionales y a Garzón sí, estamos en la lucha entregada a la parte, digo, de ¿cómo se llama? De peón, digamos así, de asistir así, he sido militante de eso, pero más directivo no me llamó nunca la atención. ¿Una sola vez estuvo? Una sola vez directivo, pero no fue más. No. Estaba en otros gremios, en otras juntas fuera de lo que es de parte del sindicato. ¿Cree que le falta entre sus metas que va teniendo cada día? ¿Cree que le falta alguna por cumplir en la parte de la docencia, la parte deportiva? ¿Cree que le falta algo de realizar que quede como todo lo que ha dejado de orgullo para Tarqui? ¿Algo le falta hacer todavía? Pues, o sea, la institución me ha dado, yo sí siempre he dicho, vivo muy agradecida con la institución, la cual me abre las puertas y he logrado que durante todos los años los directivos docentes pues han permitido desarrollar lo que uno ha querido como docente en el área, los profesores que han llegado a la educación física, ahora pues con el profesor Chico llevamos unos buenos años y podemos desarrollar muchas actividades. En esa parte pues creo que considero que hemos cumplido, seguimos cumpliendo, abriendo escenarios para los jóvenes, en la parte intercolegial hemos sido muy activos siempre, inclusive muchos años hicimos aquí pues la fase zonal, subzonal y era bueno. Y en esa parte, pues a nivel municipal, pues hemos cumplido con la parte de comunidad,
que me gusta mucho, pertenecía a la junta del barrio, la junta de Tarqui de planeación, hemos estado en varias facetas que me han invitado, a veces no tengo ni mucha experiencia, pero hemos aprendido harto. La parte cultural la he aplicado, me ha gustado mucho, no la he metido muy de lleno porque pues la parte, volvigo, la parte mía del área de deporte pues me quita el espacio. He dicho que me falta una parte que la quiero cumplir y es cuando ya pues deje la docencia como tal, la parte de trabajar como la parte lúdica en la tercera edad. He visto experiencias en Neiva que hacen muy bonitas, como la parte de trabajar y he querido, lo he dicho siempre que he querido hacer una capacitación, educación física para la tercera edad, he visto diplomados y cosas así, y creo que esa sería mi última etapa, pues aplicándome a lo mío mismo, ¿no? Y congregar a más ciertas comunidades de Tarqui para trabajar esa parte, ya como que uno lo quiere hacer. No parte monetaria, no, ya es una parte para seguir activo en la parte nuestra, en la salud y con otras personas. Eso sí creo que es la meta que tengo para realizar en mente. Ajá. Tenía otra faceta, pero ya la descarté definitivamente. Ya la descartó. Sí, ya otra parte que no, ya es otro cuento. ¿Alguna vez enseñó natación aquí en Tarqui? ¿Usted que le gusta harto la natación? Sí, de pronto siempre he metido en el cuento que esa parte sí me faltó. Sí me faltó cuando se creó la piscina. Hice hasta como unos concursos de natación y me proponían, pero no, porque cuando fui profesor, estudié en la universidad, yo fui un año monitor enseñando natación en la universidad a chicos. Ajá. Pero llegué acá y no le dediqué el tiempo a eso. Sí creo que esa parte me faltó, porque tenía como los conocimientos y la parte, y que fui practicante de natación y pues consideré que tenía la habilidad, pero no la desarrollé. No la desarrollé. ¿Esa cree que le quedó de pronto faltando aquí en Tarqui? Haber tenido como una escuela de formación en instructor y sí me ofrecieron. Confié, me puso la alternativa. Me la puso a mí cuando tenía la escuela hace muchos años. Ajá. Y me ofreció que por qué no hacía natación. Pero no me la encaminé por ahí. De pronto, no. Eso sí me faltó haberlo hecho acá. Que de pronto tenía las condiciones para... Claro, porque usted ha sido bueno para la natación. Sí, no me considera que... Cuando ya los muchachos, yo en la universidad fui 2 años monitor salvavidas. Sí, o sea, los fines de semana en la universidad, la piscina la abrían al público. A la universidad todos compraban boletas y éramos 2 monitores cada 15 días. Fin de semana uno cuidaba que no se fuera nadie a tener un accidente en la piscina. Uno era que recibía las boletas y si alguno tomaba, pues, y eso pues, ¿cómo hacía uno? Uno se postulaba cuando con la universidad, el bienestar, hubo un cupo. Entonces yo dije, yo quiero hacer, entonces fui y hablé, pero profesor, el que da el visto bueno es el profesor de natación. Y yo fui y dijo, no, claro, profesor, usted no tiene problema. Y sí, yo fui 2 años, me pagaban. Claro. Cada 6 meses me daban la plática y ahí pues aprendí mucho más y practiqué mucho más natación, porque pues sábado y domingo todo el día. Claro. Hágale, uno que pues nademos con la gente. Claro. Pero sí, esa parte sí que faltó. Haber inculcado la natación en los jóvenes y niños de Tarqui nos faltó. Erika Andrea Torres Escalante le dice, hola, profe Lizardo, buenas noches. Es usted una persona de admirar, profe, muchas bendiciones. Erika Andrea Torres Escalante. También lo saluda Jamie Alexander Rojas Hernández. También, claro, todos muy conocidos. Un saludo para mi profe Lizardo, bonitos recuerdos, dice por acá. Buenos recuerdos. Tiempos aquellos, todavía me acuerdo con mi viejo salud, que podíamos salir del colegio y hacíamos las caminatas. Me lo llevaba para allá, para la finca Lagunita, por lado de que era don Ricardo ya en ese tiempo. Y en ese tiempo pues era en minifalda, o digamos era falda blanca y era pantaloneta, entonces se quitaba la falda y el pantaloneta. O nos íbamos a caminar acá por el lado de Ardila y salimos aquí donde está la finca de don señor Núñez, aquí a la entrada del pueblo, de don Abelardo. Don Abelardo, damos toda la vuelta. Santa Rosa. Y como era por la tarde, uno se iba a las 2 y podía llegar a las 5. Claro. O nos íbamos para otros sectores. Me gustaba mucho salir con los muchachos. En esos tiempos. En ese tiempo se podía claro, uno hacía caminatas con los muchachos, era muy bueno. Eso lo hacíamos en la parte de la parte de educación. Cuando recién llegamos también estaba el bus. Ah, esa es otra historia. Los muchachos le decían al profesor Marco que nos prestara el bus y los muchachos conseguían la gasolina con obras públicas. Y ellos conseguían al chofer. Y nos íbamos para Pitalito, a piscina.
Y uno profesor Las que cabañas. en la hora de educación física en la teníamos a la 1 y volvíamos a las 6. Ajá. Y yo pues uno joven, pues Sí. camino, no. Era la No veía cabaña nada, del sitio de no veía moda. de nada, uno era con los muchachos, era Sí, sí, sabroso, yo recuerdo aparte, sí. eran otras épocas. Sí, la Y década de yo los pero 80, los digo, no, 90. Tarqui toda la vida, muchos recuerdos muy buenos. Definitivamente, los años Muy 80 y buenos. 90. Sí, y No, no toda la cambian. vida aquí trabajando. Aquí dice pues mi mamá siempre decía que en los pueblos estaba sabroso. Yo no me hice nada para envolverse y me quedé y esa es la familia. Y Tarqui, yo siempre lo digo en Garzón, donde son míos, que es digamos una ciudad, un pueblo que me acogió muy bien y hasta el día de hoy pues me muestra mucho cariño. Yo he tratado de devolverles en lo que más he podido a Tarqui lo que sé y lo que puedo colaborarle a la gente. Eso lo he hecho con mucho cariño y mi esposa pues es de aquí y mis hijos son de aquí. Ellos son muy amantes de Tarqui. Ellos son de los que le hemos enseñado que es la tierra. A pesar de que soy de Garzón y vamos mucho, pero pues es de nuestro hogar. Yo le iba a decir, Sí. antes de echar raíces acá, me imagino que usted cada 8 días se iba para Garzón. Sí, claro, yo recién llegué pues los viernes, ya los lunes a las 7:30 de la mañana, aquí llegaba a las 8 y me iba los viernes a las 4 de la tarde, ya estaba para Coger para los Garzón. primeros años rumbo. era así. Sí, claro, yo era de Garzón. Ya después cuando formalicé el hogar, pues ya nos quedamos en Tarqui, sí, bien, muy bien, gracias a Dios. Cuando forma el hogar, precisamente, empieza una etapa suya que usted ya la nombró, la parte del liderazgo comunitario, llamémoslo así, además de la parte deportiva. Sí, señor. ¿Cómo nace la idea del barrio Villa del Río? Usted que fue de los creadores, los fundadores, digámoslo así, de ese proyecto. Creo que fue de los primeros, ¿usted es cierto? Sí, sí, yo Sí, usted es de los primeros allí. fuimos de los primeros socios del barrio Villa del Río. ¿Con quién más recuerda allí? Ahí está Hernando Tovar, Roosevelt Núñez, don Adolfo Gómez. Hay más así que me recuerda, así que me llegue muy Ajá. bien. ¿Cómo nació la idea de Y Villa del Río? eso fue un proyecto que hizo, pues yo era nuevo, en realidad yo no estaba muy conectado con Tarqui. Estaba recién como a organizarme con la que es mi esposa, con Olga Pérez, y pues salió el proyecto que el alcalde Zoilo Vargas estaba haciendo, iba a hacer ese plan de vivienda allá en donde es hoy en día, Villa del Río. Y el municipio como que era dueño del lote, lo compró, y entonces empezó a como a buscar más, que creo que era más gente como empleados, así como ese sector, porque va a quedar un aporte, y entonces pues aquí la familia de mi esposa pues era muy allegada a la alcaldía, y entonces ella fue, pues ellos le dieron al alcalde pues que si lo facilitaba uno, pues estábamos en planes de organizarnos, y sí, efectivamente pues dijeron que sí, que no era problema, y ahí empezamos como eso era autoconstrucción, ahí nos tocaba irnos sábados y los domingos a trabajar. A elaborar los Porque no iba, pues pagaba la platica, y efectivamente el alcalde Zoilo Vargas, que fue el impulsor de esa obra, pues él consiguió el lote, inclusive él donó el municipio, él donó el lote al barrio. Ese lote fue donado por la alcaldía, por la administración. Ya luego, pues ahí se formó la junta. Yo en realidad en esa junta del barrio como tal, en esa época no, pues como digo, yo era como muy nuevo aquí, no estaba muy, pero sí iba a trabajar normalmente. Y después ya ha habido la época del alcalde Octavio Trujillo, también nos ayudó mucho a la parte ya como tal de la construcción del barrio, nos impulsó mucho el barrio, hasta que ya un momento nos lo dejaron en una parte hasta, como le llamaban ellos, viga, a viga. De ahí para allá ya nosotros nos dio, salió un auxilio y ya cada uno nos terminamos las casas. Pero esa fue una época buena, sí, fue todo el 90, autoconstrucción, sí, con el apoyo de la administración municipal, y algunos políticos nos dieron el agua, y sí, nos ayudaron. Eso fue un bonito trabajo que se hacía en autoconstrucción. Y ahí entonces ya nace la parte suya como líder también comunal, llamémoslo así, ya para conformar sí, la junta. Cuando ya nos fuimos, llegamos al barrio a vivir, entonces ya fuimos armando como la junta y nos fuimos integrando a la junta del barrio a ayudar a hacer obras y colaborando. Y duramos bastantes años como líder ahí del Villa del Río. ¿Recuerda la organizada del parque, se acuerda? Sí, ahí organizamos el parque, la parte de lo que son los árboles. Eso un domingo hacía puro como ojo, demarcando comunidad que nos dio Armando Ruiz, y nos guiamos por ese modelo de parque. Y a raíz de que hicimos eso, siembra de árboles, llegó el alcalde Constantino Tello, y él le ofrecieron como la cana, alguien le ofreció un parque, y luego pues para Villa del Río, que ellos ya tienen sembrado como el modelo de parque, y nos lo
nos lo donó a nosotros. O sea, todo lo que es la parte adoquín, lo que es la obra, y sí, eso nos lo colaboró también el alcalde Constantino Tello. Vuelvo y digo, esos alcaldes nos fueron ayudando. Y ahí... Y después llegó la pavimentación. Después ya lo último fue la pavimentación. Sí, al comienzo era duro porque eso era pues como los barrios nuevos. Yo veo barrios nuevos llenos de lodo. Nosotros decían Villa del Charco, algo así, Villa Lodo, porque eso era difícil. Ahí la entrada donde vive Karina, profesor Ernesto, ahí eso era uno pasaba. A mí no era por media por el bordillo, pero los que estaban al otro lado donde a darlo, eso para pasar había que poner tabla porque eso se empozaba mucho el agua, porque todavía no había un orden de las calles. El agua, pues por ahí bajaba el agua y pasaba hacia las mangas. Pero eso es una experiencia. Ya después fuimos pensando que había que organizarle la país. Y así poco a poco, hasta lo que es hoy el barrio. Se logró toda la creación. Y eso toda la vida ha sido un trabajo comunitario, de aportar, de ayudar, como ha sido siempre como la cultura del barrio Villa del Río. Allá ustedes en diciembre se adorna, pero eso no es porque, sino la gente colaboramos, actividades, el uno aporta, todo ha sido así, todo ha sido con el apoyo comunitario. Esa fue la fase, la parte mía de la parte comunitaria. Ajá. Como sí, líder comunal como también. Líder comunal que fuimos y de esa parte nos ayudó mucho a madurar y a conocer cosas del pueblo. Eso fue muy importante. Dice, yo tengo muchas fotos de los paseos que hicieron con el profe Lizardo en el bus. Dice que tiene muchas fotos. Sí. Nos saluda también Fabio Ernesto Parra Rojas. Excelente persona, profesional y amigo. Un saludo, profe Lizardo. Sí, también aquí la familia Parra, muy queridos por todos. Y todos los muchachos y la gente que hemos logrado distinguir y familiarizar. Bueno, eso fue la época. Hemos hecho un recorrido con el profe Lizardo de todo un poquito, su parte deportiva, con los jóvenes, la parte educativa aquí en el Esteban, la parte semipresencial, del nocturno, fin de semana, como líder comunitario también. ¿Qué crees que se me queda, profe Lizardo? ¿Algo, a una faceta de pronto suya que no la recuerde? ¿Qué me queda en este momento? No. Creo que ha sido un buen recorrido y vuelvo y le digo, pues con tantos años en Tarqui, pues son muchos los amigos que tenemos y mucha la historia y como siempre le he dicho, Tarqui es una buena ciudad para vivir. Aquí, como decía un gran amigo, todavía lo recuerdo y todavía lo hablaba, dice el profesor Lizardo vino sin nadie, mírenlo. Cuando vino con una cajita de cartón me decía, todavía me molesta. Digo, pues esa es la vida, vamos superando la etapa, pero no, profesor Carlos, reitero el agradecimiento que siempre he tenido con la institución de Terra que me acogió, el municipio de Tarqui, el gremio, el magisterio. He pasado muchos amigos, colegas, muchos compañeros docentes desde aquí del colegio, del sector rural, del gremio. Tenemos mucho con lo que hemos compartido, muchas actividades, muchos momentos deportivos, recreativos. Con la comunidad de Tarqui no tengo sino agradecimientos, porque yo digo lo que he hecho en mi vida en la parte laboral, familiar, se le debo al municipio de Tarqui, a mi institución tan querida. Por acá nos saluda también la profesora Jamie Rocío Claros. Saludos desde Salado Blanco. Mi total admiración y respeto para el profe Lizardo, gran líder y excelente maestro. Feliz día a todos mis compañeros docentes, muchas bendiciones. Una gran compañera que pasó por nuestro colegio y dejó mucha enseñanza y muy buena amistad. Karen Perdomo, también alumna en este momento, dice un saludo al profe, agradecerle por lo que hace para esforzarnos en el atletismo. Sí, seguimos, y mi mensaje como el lema que tenemos, ¿no? Del colegio, sí al deporte, no a la droga, es nuestro mensaje que inculcamos a las nuevas generaciones, ¿no? Que ocupen su tiempo libre, en actividades sanas, se alejen de las drogas, que pues es un fenómeno, digamos, mundial que está acabando con mucho a la juventud. Y nosotros hacemos nuestro trabajito a ver cómo le ganamos algo a ese fenómeno que maligno, digamos así. Por lo demás, pues, lo que yo puedo hacer por Tarqui, trabajar desde el colegio, somos siempre atentos a colaborar y hemos recibido mucha ayuda de las entidades. No me canso de agradecer a la policía, al hospital, a la alcaldía, a los bomberos, a todas las entidades que nos ayudan en el proyecto de la institución y muchos docentes. Pues yo le digo a los muchachos, cuando hacemos una actividad, no es el profesor Lizardo, es la institución como tal y son los estudiantes. Y yo le digo, gracias a ustedes, nos nombran, hacemos porque es con todos, profesores, alumnos, padres, estudiantes y la comunidad general que nos apoya.
A veces uno dice, no, no tengo el recurso y resulta, y lo hacemos y seguimos promocionando las actividades sanas para los jóvenes y el pueblo en general, digamos así. Esta idea ahí no le Eso gusta al es. profe Lizardo, yo creo. Me dice a mi profe, tengo que le regale la camiseta del Junior, es así grave, no Sí, le va a gustar al profe eso sí Lizardo esa idea. yo no soy muy deportista del fútbol, pero soy muy aficionado. ¿Desde cuándo es hincha de Millo? Yo toda la vida, Sí. toda la vida, desde muchacho, he sido hincha de Millonarios por el hermano mayor, que a los 10 años se fue a Bogotá, salió del colegio, se fue a estudiar y vino con las cuestiones de Millonarios y pues Desde ahí se enganchó y usted. entonces cuando yo podía ir a Bogotá y él me invitaba a ver partidos. Y ahí me gusta mucho ir a ver partidos. Si yo voy a Bogotá, a Neiva, trato de ver me gusta ir mucho al estadio, más que la televisión. Ir allá directo a ver el partido. Me gusta, soy muy a ir al estadio a ver directo y es chévere. Es una buena visión. Y pues seguimos con el equipo azul y pues el Atlético Huila también nos alegra que le vaya bien porque es el equipo de la tierra. Cuando voy a ver al Huila Millonario, pues le hago fuerza al empate. Al empate. Sí, claro. Porque pues dije, bueno, los dos. Pero sí, esa ha sido la otra, la afición por el equipo. Y ahí el profesor Carlos, pues también con su el Junior. Cocho Junior, y va muy bien, afortunadamente. Esta vez va bien. Cuando también. Yo también soy muy dado que cuando es evento le hago fuerza a los equipos. Sí. Yo le pongo, miro al Junior, miro al Medellín, porque es lo nuestro. A uno le gusta que vaya, pues claro, no hay que, es Colombia y hago esa fuerza. Ya cuando es lo nuestro, pues sí. Yo decía, no, pues que los tomeran no llegue Junior, porque Junior llega y mírelo. Ahí va arrasando. Ahí va haciéndole. Ellos ahí entran como que no quieren ni miren. Pero bueno, esa es la pasión. Sí. Me gusta, pero no soy, como todo en mi vida, no he sido fanático de nada. Soy muy centrado en todos los aspectos de mi vida. No he sido fanático, que no. He sabido equilibrar lo que ha sido mi vida en todos los aspectos, creo yo. Sí. Creo que es una faceta que no tocamos, ya que hay en cuenta en este momento. El apoyo que usted le ha dado a los estudiantes para su formación cuando terminan el colegio. Creo que siempre ha hecho también a ustedes a la labor desde hace muchos años de aconsejarlos, motivarlos para que continúen estudiando en diferentes actividades, ¿cierto? Eso se lo debo mucho a mi madre, porque ella nos inculcó mucho la cuestión de la educación, porque pues nosotros éramos pues familia humilde y éramos 9, y ella nos daba y nos impulsaba a que estudiara, y cuando salió el primero que se vaya para Bogotá, con un familiar lo ayuda, y el otro para Neiva, pues llegó un momento que éramos 4 o 5 estudiando. Entonces hoy en día yo decía, mamá, ¿usted cómo hizo? Y ahí no, Dios no mito, tenían que irse porque nos inculcó siempre la parte académica del estudio. Y yo me quedé con eso en la parte de mis hijos. También los motivé mucho al estudio, la parte de mi esposa, también que se preparara. Y lo mismo con los estudiantes. Y hasta el sol de yo les inculco, les hablo mucho de la formación de seguir. Yo les hablo de universidad, de experiencia, de vivencias de estudiantes que tengo que han subido, les cuento. Y yo siempre digo, y no necesariamente el ser con dinero o rico es irse a estudiar, no. Es el deseo de irse uno, y yo les digo, y les cuento muchos casos de alumnos de acá, que tenemos, digamos, en el mundo entero, que no han tenido muchos recursos y mírenlo, han ido chapaleando. Claro, yo les digo, los que tienen cuestión económica, pues es más fácil porque tienen más opciones, más campos, pero no quiere decir que el que no la tiene no tenga la oportunidad. Y más hoy en día que hay, usted, profesor Carlos, que trabaja mucho esa parte, y hay mucha opción. Y sí, me gusta inculcarle a los muchachos eso, la motivación hacia el estudio, que siga. Yo les digo, a veces que no es ni los papás. Si usted no motiva a sus papás, ellos se quedan quietos a veces. Pues si usted le dice, mire papá, aquí tengo, voy a hacer esto, el papá, como sea, hágale, si usted tiene el interés, váyase, y eso es visto. Y hoy en día uno ve mucha generación que está estudiando, cualquier cantidad, desde la universidad virtual a distancia, y es mucha la que están estudiando, y eso es muy bonito. Ahora uno ve las entidades públicas con harto joven, y eso debe ser así. Entonces, yo he sido tan amante que la gente se prepare, que estudie, porque pues el estudio no se lo quita a nadie nada, y les digo a los muchachos, a veces dicen que es difícil, sí, pero a todos algún momento se le abre una ventanita, y si usted estudió, le da la oportunidad, la agarra, pero si no estudió nada, pues otros escogen, yo como digo yo, también todo el mundo es de estudio, otros escogen las artes, los oficios, el agro. Yo les digo, si van a eso, háganlo bien, pero si usted tiene la oportunidad, tiene su finca, pues estudie y va a prepararse, usted mismo dirige todo su finca, y así en muchos aspectos.
Eso es. Sí, Marta Mónica Anturial Mario le dice, profe, profe querido, con usted grandes anécdotas. Nunca olvido cuando hacía parte, no le puedo entender aquí, patear a la profe por los niños, algo así con los niños, porque iban a un refrigerio en la cocina del colegio. No le puedo entender la idea. Con usted todo era divertido. Ya con usted era divertido, dice Mónica, algo así del restaurante escolar. Elizabeth Valderrama también le dice, hola, buenas noches, feliz día, profe, bendiciones. Muchas gracias nuevamente a todos. Y sí, esa es la historia. Pero como todos también hemos tenido altibajos, no, la vida no es todo color de rosa, no, ni en el ámbito laboral, ni en el ámbito familiar. Hay sus dificultades también. Yo le digo a los muchachos, es que ni el Papa ni el presidente, todos tenemos dificultades. Y si hay hijos de por medio, también hay dificultades. Entonces, esa es la vida. Que si uno tiene una dificultad, pues hay que levantarse y seguir. Eso es la vida. Ese es el trajinar de la vida, sí. Si no sería muy plana. Todos los temas, yo digo, y no, uno tiene inconvenientes, sino que hay que saberlo ir sorteando y sobrellevarlo y seguir para adelante, porque para adelante es para allá, dicen los locutores, ¿cierto? Sí, y hacerle buena vida a la cara y lo otro que uno siempre, el donde, si hay que, le digo a los muchachos, uno servirle al que pueda, donde el servicio, al que se pueda con gusto, y hemos tratado de aplicar eso en la vida, y inculcarlo en los muchachos, en la familia, servirle al que se pueda, con honradez, sin hacerle mal a nadie, y ahí vamos. Pero vuelvo y digo, de pronto en la vida uno ha cometido errores porque los hemos cometido, claro, desde que llegamos muchachos, pero uno trata de sortearlos y digamos de corregir lo que uno comete mal como miembro de una comunidad, como docente, porque uno se equivoca. Ahora se nos equivocamos con los muchachos, pero uno pues retrocede y cuadremos y mejoremos la actividad y vamos bien. Y a eso estamos. Bueno, han escuchado esta historia del profe Lizardo, esos 40 años con nosotros en Tarquima, un poquito de la universidad también. Sí. Profe Lizardo, muchas gracias por ese rato. Muchas gracias por todas las enseñanzas que nos ha dado, por compartirnos todas las historias en sus diferentes aspectos de la vida. Muchas gracias. Sí, profesor Carlos, y reiterar a usted los agradecimientos a la comunidad. Y lo otro también bueno aquí, que mi familia mucho le gustó venir a Tarqui toda la vida. Viene su familia también. Vámonos para Tarqui en todos los eventos de mi vida, de los hijos, ahora ya adultos, ya más viejos, vienen a Tarqui en las vacaciones, en diciembre, junio, vamos a Tarqui a visitarlo. Entonces ha sido una muy buena experiencia, reiterar los agradecimientos y decirle a Tarqui que gracias por todo lo que me ha brindado. Gracias, profesor Tello. Soy un reflejo de todos los docentes, uno de todo lo que hacemos en la comunidad educativa durante muchos años, porque pues esa es la labor de nosotros, de los trabajadores de la educación, en beneficio de los estudiantes. Reitero mis saludos para todos mis compañeros de Tarqui y a todos los que han sido de la familia y amigos que trabajamos esta bonita profesión. Muchas gracias, Tello, y muchas gracias a toda la comunidad de Tarqui. Que tengan una feliz noche. O sea, bien, profe Lizardo, muchas gracias. Una feliz noche también para usted y para todos nuestros seguidores. Nos reencontraremos en cualquier momento con más entrevistas también a través de Tarqui Información. Muchas gracias.